Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. Hablemos de Salud. 29 años al servicio de la medicina preventiva. Hablemos de Salud. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Columnista Dr. Mariano Favaloro. Locución y presentaciones Oscar Di Profio. ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a un programa, considero que va a ser excelente porque formado gracias a las inquietudes del momento. Les comento, quienes nos visitan en el día de hoy, vamos a entrar vía telefónica con la doctora Liliana Testón, que es coordinadora del Departamento de Epidemiología del Centro Estambulían, y va a hablar acerca de ese tema que nos preocupa a todos los argentinos y al mundo, que es el coronavirus. También nos visita el doctor Roberto Glorio, dermatólogo, es profesor regular adjunto de la UBA, y va a hablar acerca de la piel después del verano, que pasa a consecuencias del sol. La doctora Mariana Estrica, tocoginecóloga, médica de planta del Hospital Alemán, que va a hablar acerca del control ginecológico. El doctor Federico Lerner, médico farmacólogo, presidente del Congreso Argentino de Investigación Clínica, a realizarse entre el 17 y el 18 de marzo en el Centro Cultural de Ciencias, a realizarse en el CONICET. El doctor nos va a hablar especialmente, qué es un congreso, de qué se trata, y ya estamos vía telefónica con una gran amiga que está muy, pero muy ocupada, muy preocupados todos por precisamente el coronavirus. Doctora Liliana Testón, ¿me estás escuchando? Hola Ana, ¿qué tal? Saludos a vos y toda tu mesa de invitados. De lujo como siempre, y te extrañamos mucho. Y te perdonamos que no podés estar acá presente porque realmente yo no sé si se le está dando más importancia de lo que tiene en la Argentina o la importancia justa. ¿Qué pensás? Yo creo que es un tema muy importante y lo que nos pasó a nosotros como país principalmente es que no estábamos esperando que ya empezara la cantidad de casos que está habiendo. Y esto es sobre todo tiene que ver el gran brote que hubo en Italia, que hay alrededor de 4.000 casos, que tanto Italia como otras ciudades europeas que están atravesando por la epidemia son destinos frecuentes de los viajeros argentinos. Por eso también creo que se está dando antes de lo que se esperaba. Nosotros lo esperábamos más adelante, cuando las temperaturas bajan en el invierno, como está ocurriendo en el hemisferio norte y en los países que tuvieron los primeros casos. Pero bueno, se adelantó, si bien había ya preparada una situación para la contingencia de la epidemia. Es algo muy dinámico y se están cambiando los protocolos básicamente a diario, ¿no? Bien, Testón, yo te voy a ir interrumpiendo paso a paso para responder, yo tengo las preguntas como el común de la gente, ¿no es cierto? Y uno dice, más de una persona me comentó, se esperaba más para el invierno, pero como esto no es, digamos, autóctono como el dengue, lo traen de afuera, eso se tiene que esperar para cualquier momento. Y si vemos que en el mundo está convulsionado por precisamente la cantidad de personas afectadas, y más en Italia, ¿por qué se tenía que esperar al invierno? Se tenía que esperar al invierno, debería tener que esperarse para el invierno primero, porque las zonas más afectadas eran los países asiáticos, con los que nosotros no tenemos vuelos directos o tenemos vuelos con escala.
y donde se hizo desde el principio muy buenas estrategias para poder contener la epidemia. Vos fíjate que los primeros casos fueron en ese mercado, en ese espacio de aves, que venden aves y otros animales y pescados, y en la ciudad de Wuhan. Todas esas ciudades tienen millones de habitantes. Esa ciudad que está dentro de la provincia de Hubei tiene la ciudad tiene 11 millones de habitantes. A los 7 días ya se tenía tipificado el genoma, ya se sabía de qué virus se trataba. Y bueno, y todas después las medidas que nos vamos enterando a través de la televisión, la cuarentena de la epidemia. Sí, perfecto, ¿me escuchás? Bueno, las fiestas más importantes de China, que es el Año Nuevo, y bueno, todo eso se impuso una cuarentena y la imposibilidad de movilizarse a través de la vía terrestre, de la vía marítima y en avión para evitar que se siga transmitiendo. De hecho, la mayoría de los casos, de los 100.000 casos, 90.000 son de China. Exactamente. De China, Corea y Japón. Exacto. Testón, por ejemplo, llega un turista o un residente nuestro del exterior. Bueno, viene de Italia, vamos a poner el país que está más afectado aparentemente, luego de China. ¿Y qué se hace con los pacientes? Porque el paciente... todos los pacientes, con las personas, porque no todas las personas son pacientes, pero corre riesgo de sí haberlo contraído o estar en el periodo donde no tiene ningún síntoma. Se lo manda a la casa. ¿Y quién garantiza que esa persona se siente bien y no va a salir a la calle? Bueno, esas personas, que el último es el 6 de marzo, que está en la página del gobierno de la ciudad, del ministerio. Esas personas que tienen el antecedente de haber viajado en los últimos 14 días a zona de circulación viral, esas personas deberían aislarse en su domicilio, no asistir al trabajo, no asistir a lugares donde se juntan muchas personas, a reuniones, a recitales, a partidos de fútbol. O sea, sobre esas personas son las personas que ponen en riesgo al resto, porque son los casos sospechosos. Esas personas son las que también se está sugiriendo que si tienen algún síntoma, como fiebre, que se presenta el 90% de los casos, como fiebre o algún síntoma respiratorio, tos, mialgias, puede haber síntomas gastrointestinales, consulten. Y la consulta es mediante llamar al 107 si se está sintomático para que se pueda realizar la visita. Esto, por supuesto, sabemos, Ana, que no se sabe por cuánto tiempo no va a explotar el 107, porque la demanda cada vez es más grande. Exacto. Y si no, aquellos que tienen prepaga, llamar a la prepaga, avisar, y que la prepaga les diga en qué centro pueden atenderse. Bien, ahora la decisión, sí. La decisión la tiene digamos, la persona, probable paciente. Ese es el problema. Uno no le puede encerrarlo en la casa. Dependemos de la conciencia del que vino de afuera y probablemente haya traído el virus. La otra cosa que a mí me preocupa muchísimo, me preocupa el hecho de nosotros ahora, entre marzo, abril, tenemos a la influenza, que es la gripe común, ¿no es cierto? Sí. Bien, se va a juntar con el coronavirus. Sí. La persona que empieza con fiebre y con los síntomas similares va a correr al hospital, va a correr a su obra social. ¿Me explico? Porque yo lo haría. Sí. De hecho, va a colapsar. En el 2010. Sí. Bien, colapsa. Colapsa. Bien. Lo principal es que la gente tenga la moral
de realmente si está con este factor de riesgo que era haber viajado, es quedarse en su casa y respetarlo, aunque tengas ganas de salir, aunque diga a mí no me pasó nada. No, porque no saben, la gente no sabe hasta que no empieza con los síntomas si está enferma o no. Y antes de empezar con los síntomas ya puede estar diseminando el virus. Entonces es una cosa realmente muy seria. Lo que sabemos hasta ahora, para no causar pánico, porque la gente también está reaccionando de más. Se dijo que no hace falta el barbijo porque no hay circulación autóctona y los barbijos ya se agotaron. Las provisiones de gel alcohólica, que eso sí hay que usarlo como medida precautoria, porque al no haber vacunas no tenemos mucha manera de prevenir. También se está no sé si hay stock para vender alcohol en las que ciudades ya no hay más, no hay stock de alcohol. Por eso. Entonces, cuando pase esto en invierno, si no se tiene, que no se espera que esto para invierno ya estemos en la fase de mitigación. Ahora estamos tratando de hacer la contención, ¿no? Siguiendo los casos sospechosos, siguiendo los convivientes de esos casos y los contactos, aquellos que viajaron o que estuvieron con los casos sospechosos. Seguramente se va a complicar. Ahora bien, los test. Te cuento un caso familiar, o sea, no es que me lo contaron. Vinieron, creo que de Italia, una pareja con 2 chiquitos, con sus 2 hijos volvieron, y aparentemente el papá puede llegar a tener el virus, ¿no? Entonces, toda la escuela pide que los chicos, cerrar la escuela, porque los chicos ya fueron 2 días. Entonces, yo digo, ¿qué pasa con esto? Claro, sí. Esas son cuestiones que como no hay antecedentes y lo que te vengo diciendo, que los protocolos es todo tan dinámico que se van cambiando a medida que van apareciendo casos, no se sabe qué hacer. En teoría, eso también va a depender del criterio de cada médico y de la comisión de crisis que se junta semanalmente en el ministerio para dar las pautas a medida que van apareciendo casos particulares. Claro, por ejemplo, vamos a esta escuela. Supongamos que el papá, y esperemos que no, tenga el virus. ¿Qué pasa con los nenes? ¿Se contagian los chicos? Bueno, según lo que sabemos hasta ahora, porque esto es una enfermedad nueva, está bien, es un virus que ya conocemos, el SARS y el MERS, que está circulando sobre todo en Emiratos Árabes. Sí. Sabemos que aquel contagia al contacto cercano. Hay que definir el contacto cercano, es un conviviente o alguien que permanece en el colegio 4 o 6 horas y se sienta en los bancos de adelante o en los bancos de atrás, o comparten el comedor, o comparten varias horas, o el microescolar. O sea que tampoco tienen que cerrar la escuela, hay que aislar y estar en seguimiento de los contactos más cercanos y de la familia de ese chiquito. Y otras cosas de las lecciones que hemos aprendido hasta ahora, porque como es una epidemia en curso de la que no se sabe mucho, aprendimos por un trabajo que hicieron los chinos sobre 70.000 pacientes, que el 80% son casos entre leves y moderados, que no todos presentan neumonía, que solamente el 14% son pacientes críticos, o sea que requieren terapia intensiva, que requieren algún tratamiento, alguna intervención terapéutica, por ejemplo la ventilación mecánica, que menos del 1% son los chiquitos, o sea los menores de 19 años. No es una población que en un principio se creyó que era una población afectada, no es la población más afectada. La población más afectada y sobre la que hay que hacer las intervenciones y tomar todas las precauciones necesarias antes que sucedan son los mayores de 70 años.
Bien, te hago una pregunta, Testón. ¿Hubieron caso de niños Hay en casos China? de niños en este trabajo de tantas personas que enrolaron en China. Sí. Los chicos tuvieron muy buena evolución, no tuvieron ningún fallecimiento y fueron chicos chiquitos, entre 1 y 4 años. Bien. Pero muy pocos. Los chicos en este momento no serían el tema. Ahora, no sabemos, porque esto todavía no se sabe, cómo es la transmisión vertical, o sea, de la embarazada al bebé. No se sabe la frecuencia, no se sabe la carga viral que se transmite. De eso todavía no se sabe nada. Ya deben estar haciendo algún trabajo, pero bueno, hay que esperar, lleva tiempo porque hay que hacer un seguimiento del bebé desde que nace, a ver si se contagia. Claro, hay que dar tranquilidad a la mamá embarazada. En el estudio tenemos a la doctora Strica que está embarazada, ¿no es cierto? Ay, perdón. No, fue mamá. Fue mamá, perdón, ya fue mamá y yo Bueno, pero ¿cuánto tiene tu una ambulancia para mi marido? ¿Cuánto tiene tu 5 meses? 5 meses, y yo entendí, estoy embarazada de 5 meses, entonces como es muy delgadita, yo le buscaba la pancita y no se la encontraba. Bien, continuamos. Pero ellos si no estuvieron o sea, ya pasaron 5 meses y no estuvieron en ninguna zona de riesgo, que ella ya estaba cursando los últimos meses de embarazo. Bien. Esto empezó a fines de diciembre. Ajá. En China, ¿no? Exacto, lo sé muy bien porque mi hijo, con buen tino y sin saberlo, él vive en China y en noviembre me vino a visitar. Así que bueno, las cosas no pasan por casualidad. Estoy muy enterada y muy cercano a todo cómo se vive en China. Por ejemplo... Claro, porque después ya no pudo salir más tu hijo. Después no hubiese podido salir, pero él no sabía, claro. Porque cuando él llegó acá a Argentina, no se hablaba nada del coronavirus, no se sabía. Claro. Por unos días de diferencia o semanas. Bien, lo que a mí me preocupa un montón de cosas, ¿no es cierto? Y estoy acostumbrada, en vez de preocuparme, tratar de ocuparme y no hablar de lo mismo, del virus, sino que de lo que la gente piensa. Y recojo lo que a doña Teresa le interesa. Hablamos de el gel en las manos, la limpieza en las manos, la locura del alcohol, la locura del barbijo. Bien. El estornudo especialmente y la tos en el codo. Hablamos de todo eso. Cuando uno está en un ambiente, vamos a suponer que uno de los 4 que estamos acá tenga el virus. Todo lo que toca transmite a una mesa, a una silla, a la ropa, a un roce. ¿Cómo es esto? Si está con el virus, sí, las superficies porosas y no porosas pueden mantener el virus, pero no durante mucho tiempo. Por eso se requiere la limpieza en forma más habitual que la que uno hace de rutina, y no la limpieza con nada en especial, con agua, lavandina y algún desinfectante, después de limpiar con detergente. Y nada más, eso es todo lo que se requiere. Y el lavado de manos, el gel alcohólico, que es lo más cómodo, porque el lavado de manos necesito toallas, cómo secarme las manos, o sea, es un poco más complicado, pero el gel alcohólico que se puede llevar con uno y te puede estar en tu estudio, ahí donde está la mesa, donde están todos juntos, es una manera de prevención y es la única que tenemos hasta que las 3 vacunas que están en desarrollo puedan pasar a la fase clínica, o sea, las pruebas en humanos, y bueno, y puedan empezar con los estudios correspondientes para ver la dosis y la efectividad. Claro, Testón, es difícil, ¿no es cierto? Porque lo podemos tener en la ropa, entonces nos tendríamos que sacar la ropa, cambiar la ropa, sacarnos los zapatos y entrar a los estudios, por ejemplo, en este caso particular. A ver, Federico Lerner está acá, a ver, una pregunta. Un comentario. Creo que si viene una persona que es portador del virus asintomático, no, estamos un paso tarde. La persona tiene que tener conciencia social de que si está con síntomas, si estuvo en contacto o viajando en un país con libre circulación del virus, no debería salir de su casa. Creo que lo que la doctora está tratando de transmitir, hay que contener.
todavía no estamos en una fase de mitigación o de tratamiento. Es una fase clara de contención. La persona que estuvo expuesta a alguien que viene de afuera o que presenta algún síntomas, no debe salir de su casa. No deberíamos haber nadie acá con alguna posibilidad de haber tenido exposición al virus. Bien, Testón, te hago otra pregunta, porque el tema central no iba a ser hoy coronavirus, ¿no es cierto? Como lo hablamos la semana pasada, de hablar algo también de dengue. Y la vedette pasó a ser el virus. Nos estamos, digamos, preocupando por el coronavirus y el dengue. Estamos esperando que llegue el frío. Sí, porque muchas medidas no se han tomado, porque las medidas preventivas, que es esto que se conoce como descacharreo, que vayan a tu casa, que te visiten, a ver si tenés plantas, macetas donde se pueda juntar agua, donde en el agua las hembras puedan poner los huevos. Todo esto tendría que haberse hecho en octubre, más o menos, en septiembre, un poco antes si queremos. Nosotros en ese momento estábamos con las PASO, con otros problemas económicos que aún tenemos, y no se realizaron las actividades como deberían hecho. Tal vez mucho depende de uno, de la persona, como hablaba recién Federico, que decía de la conciencia personal de cada uno. Depende de las personas y de que se encarguen de su casa, pero hay actividades como son las de bloqueo, cuando en un barrio hay un caso de dengue, que ahí sí tiene que intervenir el Estado con las fumigaciones, etcétera, ¿no? Tomando todas las personas lo mismo, ¿no? El caso que tiene dengue, dónde estuvo, por dónde anduvo. Hasta ahora la mayoría vienen de nuestros países vecinos, que están llenos de dengue. 2 millones de casos en Brasil, 12.000 casos en Paraguay. Realmente el conflicto está en las zonas fronterizas. Pero ojo, porque tenemos en Capital Federal un 44% de los casos y en 19 municipios, oeste, sur, norte. Entonces es un problema, y que nosotros estamos manteniendo las temperaturas elevadas, y esto no se nos va a terminar. Esto va a seguir, y por la experiencia nuestra está en incremento. Bien. A lo que se agrega que en estos países de Sudamérica, tanto como en América Central, que también está con una epidemia de hace bastante, están circulando los 4 serotipos de dengue. ¿Te acordás que lo hablamos una vez? Que la segunda vez que vos sos picado, si se trata de otro serotipo, vos no tenés inmunidad, o sea, sos completamente susceptible. Y con la segunda infección por otro serotipo de dengue, se puede llevar a un dengue grave, que es el dengue más severo, que bueno, es un dengue hemorrágico, que bueno, requiere muchas veces de internación, y ese es otro problema que también hay que tener en cuenta. Bien, me quedaría horas charlando con vos y bueno, ya no va a faltar oportunidad que vengas para acá. Acá hay hay 2 o 3 preguntas, voy a tomar una sola, sintéticamente, si nos la podés contestar. Acá tenemos Laura de Morón, entonces, que está muy preocupada por la situación y las vías de contagio que vos explicaste brillantemente. Dice si se tomó algún recaudo, y acá, bueno, explica, ¿no es cierto?, que no es discriminatorio, pero tanta gente que vende por la calle, el cartonero, ¿qué pasa con el coronavirus y ellos, que quizá ellos están inmunizados de todas las enfermedades, pero el resto no? Sí, bueno, ellos, esta gente que está en condición de calle, o más o menos, es personas susceptibles, pueden haber tenido dengue, pero también son personas de cuidado, por esto que te explico del segundo episodio. Además, no quiero seguir porque me voy a ocupar de todo el programa, pero además también tenemos sarampión.
Exacto, para otro programa lo vamos a tratar. Pero ya sí. Lo quiero mencionar. Sí, hay que estar la vacuna, tiene que estar ya. Ya tendría que estar la vacuna. Y a Laura le digo que primero las vías de transmisión que se saben, que se conocen hasta el momento, es la transmisión interhumana, que en un principio no se sabía que podía existir, o sea, la transmisión de persona a persona, la transmisión a través de superficies que contengan el virus por muy poco tiempo. Sí. Después hay mitos que por supuesto no son realidad, como por ejemplo que recibir un paquete de China o recibir correspondencia puede tener el virus. No, eso es negativo, eso es falso, porque el virus tiene una vida útil, una vida de contagio que es muy corta, o sea que eso es imposible. Exacto. Y que bueno, a medida que se van presentando casos y a medida hay mucha gente estudiando, hay mucha gente haciendo trabajos de varias universidades, de lugares serios, que se está encargando de estudiar todas las maneras posibles. Bien, Testón, no puedo continuar más con la hermosa charla. Desde ya te invito para que, bueno, cuando estés un poquito más libre de tanta prensa, puedas venir a los estudios. Necesitamos, ¿no es cierto?, urgente la vacuna de la influenza y todas las vacunas que no lleguen tarde, porque después se complica con lo nuestro más lo que viene de afuera. Lo único que realmente de corazón te digo, muchas gracias por tu entrevista. No, gracias a vos por preocuparte del tema. Bien, a ese corte te han pedido. Te espera, OnFit es de primera. En OnFit vamos a cuidarte. En OnFit venimos a encontrarte. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota: hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Doctor Profesor Adolfo Pérez Brignani, especialista en dolor facial, dolores de cabeza, zumbido, dolor de oídos, vértigo, mareos, problemas auditivos o mandibulares. Solicite turno en el Centro de Oficiales de Bar, Sarmiento 1867, tercer piso, Cava. Mail: clinicadolorfacial@gmail.com. Teléfono 4371-7913. Profesora Karina Uranga, cosmiatra, tratamientos faciales y corporales personalizados. Para contactarse 011 69 68 11 12 o vía mail karinauranga@hotmail.com. Y continuamos con nuestro programa. Pienso que no hay que preocuparse y sí ocuparse. Sabemos que la limpieza siempre, ¿no es cierto?, no está de más. Y que Dios nos ayude. Bien, estamos con el doctor Roberto Glorio, que es dermatólogo, ya lo presenté. Vamos a hablar qué pasa con nuestra piel, si te parece bien, Glorio, después del verano, ¿no?, que uno tiene ese color hermoso y se empieza a desteñir y empiezan a salir diferentes cosas en la piel que antes no tenía. Bueno, buenos días a todos. Yo voy a enfocar otro tema completamente diferente al que estuvieron hablando. Y si se quiere más frívolo, porque es el cuidado de la piel, pero hay que tener presente que la piel es un órgano muy grande, 2 metros cuadrados de superficie, pesa 4 kilos y está expuesta a las
condiciones meteorológicas, al sol, al transcurso de la vida, y el sol simplemente es uno de los factores que por ahí daña la piel y la piel se seca, y básicamente una de las medidas que uno tiene que aconsejar en estas condiciones es hidratar la piel. El primer paso para mejorar la condición de la piel es hidratarla. Claro, el caso es el siguiente, que nosotros no la consideramos un órgano, y yo aprendí por el doctor Glorio que es el órgano más grande del organismo. Y claro, pareciera que no tiene importancia, pero realmente lo tiene. Y estoy hablando de cuestiones básicas. Si me pongo a hablar de las lesiones, bueno, ¿para qué hablar de los cánceres de piel, melanoma, epiteliomas? Pero lo cierto es que desde lo básico, cuando una persona ha estado muy expuesta al sol, por ejemplo, lo que decía, hay que hidratar la piel con el uso de emolientes. Los emolientes son productos que lo que hacen es ablandar, mejorar la flexibilidad de la piel. Incluyen los hidratantes, los humectantes, los lubricantes, que son básicamente diferentes mecanismos de lo mismo. Porque, por ejemplo, el hidratante lo que hace es retener la capa de agua que tiene la piel. El humectante lo que hace es aumentar el pool de moléculas que tienen que ver con los factores humectantes de la piel. Y el lubricante dispersa los lípidos de la piel. Los tres, por diferentes mecanismos, lo que hacen es mejorar la condición de la piel. Y lo que uno sí tiene que aconsejar es que el hidratante tiene que ser usado, por ejemplo, mínimo 2 o 3 veces por día, que el mejor momento para usarlo es después del baño, porque cuando uno se bañó, se secó, está la piel húmeda y eso abre los poros, entonces se absorbe mucho más la piel, y eso lo que hace es mejorar la condición de la piel y favorecer la descamación. Ese es el primer paso. Después los dermatólogos seguramente van a empezar a usar otros productos, exfoliantes, de los múltiples que hay, pero el primer paso es la hidratación. Luego de eso es necesario que vayan al médico dermatólogo para que el médico revise al paciente, porque por ejemplo, el sol es un factor que puede favorecer que aparezcan ciertos tipos de cánceres. Los cánceres de piel más comunes, el vasocelular, el espinocelular, o el melanoma, que es el de mayor riesgo, digamos. Y ahí lo que tienen que hacer es simplemente ir al médico, que va a revisar todas las lesiones, y si considera que hay alguna que es necesario estudiar, le hará una biopsia. Claro, ya hablaste para el mes de diciembre la importancia que era del protector solar. Y cada cuánto había que poner protector solar, que la familia que se iba durante todo el día a la playa prácticamente tenía que pagar 800 pesos por mes. Hablamos de eso, de los ¿no es costos, cierto? Y nos quedamos anonadados. También ese factor influye. Por supuesto. Si bien hablamos para la época del verano, la realidad es que el protector debe usarse durante todo el tiempo. O sea que también ahora, porque por ejemplo, si fuera un día nublado, pasa 70% de la radiación y uno tendría que volver a usar protector. Y es cierto que es un presupuesto, eso es cierto, pero es la única forma de prevenir. No hay otra, más allá de que uno pueda buscar todos los elementos físicos, sombreros, ropa, la sombra natural, pero el protector es necesario. Bien, no sé los hombres, ¿no? Pero por mi grupo de amigas, de mujeres que trabajamos todo el día, algunas veces pasamos el día sin tomar nada hasta llegar a nuestra casa, y por el apuro, ¿no es cierto? Y no nos hidratamos. Y bueno, eso tiene que ver un poco con nuestra sociedad, esto de estar haciendo cosas y trabajando, y bueno, forma parte de lo que los médicos llamamos medidas higiénico-dietéticas. Y aconsejás, Glorio, por ejemplo, si uno tiene en una piel manchas, lunares, con el sol quizás se fijaron más, ¿cada cuánto uno tendría que consultar con un dermatólogo? Y la Academia Americana aconseja por lo menos un examen anual, que tiene que ser en noviembre, antes del sol. De hecho, la Sociedad Argentina de Dermatología hace una campaña a nivel nacional en todos los hospitales del país, donde la gente concurre al hospital y los médicos dermatólogos revisan. Y si detectan algo sospechoso, le hacen una biopsia. También uno debería decir que después de haberse expuesto al sol, como hay mayor riesgo, uno debería volver a revisar. Pero básicamente con un examen en noviembre y otro en marzo, abril,
uno descartaría conceptualmente, pero también la Academia Americana aconseja que cada persona se revise 15 minutos por mes, con un espejo chico y uno grande. Porque yo puedo revisar a una persona, pero por ahí en el momento yo no encuentro nada. Y de repente, 2 meses después aparece un melanoma. El que lo va a detectar es la persona. Si ve un lunar atípico, que tiene bordes irregulares. Por eso el autoexamen es clave. Así como en el cáncer de mama es necesario el examen que la mujer tiene que hacerse para prevención, bueno, acá es lo mismo. Por ejemplo, un melanoma puede traer, digamos, metástasis. Metástasis es, como dice el común de la gente, es como una ramificación, dice la gente. Exacto. Las células del tumor se van a través de la sangre a otros órganos. Exacto. O sea, al hígado, al cerebro, al pulmón, a donde sea. Pero claro, uno se puede morir por un melanoma. Entonces, para nosotros, los dermatólogos, es crucial revisar bien, y hoy ya no solo nos contentamos con ver, sino que usamos un aparatito que se llama dermatoscopio, tratamos de a veces hacer estudios, que es la dermatoscopía digital, y a veces terminamos en la biopsia, porque el detectarlo temprano permite darle la posibilidad al paciente de que pueda vivir. O sea, estamos hablando de la vida y la muerte, o sea, no es algo... Exacto. Vamos a completar el tema en un próximo programa, porque realmente hoy le tuvimos que dejar, la vedette fue el coronavirus, lamentablemente. Por supuesto. Bien, ¿un consejo? No, el consejo es que concurran al médico dermatólogo para que el médico lo revise, y que en esta época usen bastante cremas humectantes. Nada más que eso. Muchísimas gracias, Glorio. Y ya estamos con el doctor Federico Lerner, que precisamente, como les anuncié, nos va a hablar del Congreso Argentino de Investigación Clínica, que se va a realizar entre el 17 y 18 de marzo en el CONICET. Él es farmacólogo, y él es el presidente del Congreso. Muy buenos días. Hola, Ana, gracias por la invitación, es un gusto estar. La agradecida soy yo, lo sabés que te quiero mucho y que siempre venís y con novedades. Sí. La verdad es que el Congreso es un espacio, espero, multidisciplinario, donde todos podamos discutir cómo mejor investigar clínicamente los nuevos remedios. Hace muchos años que no se hacía un Congreso en Argentina de este estilo. Creo que las últimas versiones que se hizo fueron sobre todo auspiciadas por la Cámara Argentina de Organizaciones de Investigación por Contrato, las famosas CROs, o la industria farmacéutica. En general, este congreso en forma puntual los engloba a todos. Como sabés y te consta, las federaciones de pacientes con distintas enfermedades participan, hay empresas de tecnología, de software, obviamente la industria farmacéutica, las biotecnológicas, hay investigadores del CONICET, hay muchos investigadores médicos que participan, donde creo que podamos discutir 5 temas que son los elegidos en el Congreso: la terapia génica y la terapia celular de investigación, las enfermedades poco frecuentes y desatendidas, todo el grupo de ensayos virtuales, y se llaman virtuales aquellos donde el paciente no tiene que ir a ver al médico para participar o a algún centro de investigación, una discusión interesante sobre calidad en la investigación, y todo lo que es la parte de ensayos con evidencia del mundo real. Cuando un medicamento sale al mercado no se deja de estudiar, ya es comercial y genera un montón de información. Esa información hoy, creo yo, esta es mi opinión y por eso por la sesión en el Congreso, genera mucha información que puede ayudarnos a investigar fases más precoces de medicamentos similares. Y genera mucha información de costo-beneficio, de cómo mejor tratar o de segundas indicaciones. ¿Te referís al biosimilar, al medicamento biosimilar? No, lo que se llama en evidencia del mundo real es una vez que los estudios de investigación normatizan mucho qué tipo de pacientes y cómo se usa la medicación en esos protocolos. Y después lo que se observa es que cuando salen al mercado, la población de pacientes que lo recibe es no muy parecida, es bastante distinta. Entonces la eficacia y la seguridad suelen tener perfiles semejantes, pero algunas diferencias. Entonces, usar esa información con pacientes más normales, entre comillas, o más frecuentes, nos puede ayudar a definir protocolos para hacerlos más precoces en otros desarrollos. Conocer cómo el medicamento se comporta en la sociedad después de ser comercial ayuda a entender otras fases precoces. Y esa investigación es la que hoy en Argentina no se está usando tanto.
Entonces hay una empresa uruguaya en este caso que viene a hablarnos del tema con un panel de 3 expertos, un investigador, una persona que trabaja en la industria farmacéutica y una persona que trabaja en estas empresas contratadas para hacer investigación, que nos van a contar un poco en preguntas y respuestas cómo es ese tipo de investigación. Pero a mí me parece que es una herramienta el Congreso para que aquellos que somos actores en la investigación podamos proponer formas para hacer mejor investigación en el país. Totalmente. Yo soy una apasionada del tema de las enfermedades poco frecuentes, ¿no es cierto? 31 años que ya llevo con el programa radial y televisivo, y siempre he invitado a asociaciones, a federaciones, porque yo siempre pensaba en ese momento, y me acuerdo, creo que durante el primer año yo invité muchísimo a la gente que tiene chiquitos con piel de cristal. Entonces digo, ¿cómo sufren estas familias y no pueden hallar ni siquiera una cura, ni información, ni poder comprar los elementos que eran carísimos para tratar unos parches, ¿no?, que le colocaban? Y sin pensar que después de 28 años de profesión, yo iba a terminar con una enfermedad poco frecuente, con el agravante, digo, para mí, que la enfermedad la descubrí yo. Entonces, y que no se conoce en Argentina, que es fiebre mediterránea familiar, que es moneda continua en Italia, en Francia, en España, en Israel, moneda corriente. Y como acá no se piensa, no se instala, no se hace una maestría para enfermedades poco frecuentes, porque el médico no puede diagnosticar lo que desconoce. Yo te confieso a vos, y que no nos está escuchando nadie, yo estuve 8 meses enemistada por dentro con todos los médicos, porque con alguien me la tenía que agarrar, ¿no es cierto? Y con el que me tengo que agarrar es, no sé, que creo que no hay con que la facultad de medicina, pero ¿y qué hacemos para que se instale? Como para que el médico sepa que existen alrededor de 8.000 enfermedades poco frecuentes, que la gente muere de esas enfermedades, y que hoy yo estoy acá porque me descubrí yo la enfermedad, si no era una pobrecita estresada y moría de un pico hipertensivo como toda mi familia. Sí, primero es triste escuchar una historia real en ese sentido, y creo que lo que peor podemos hacer es no tratar de aprender. Uno de los grandes problemas que tienen las enfermedades poco frecuentes es que el tiempo hasta el diagnóstico son muchos años, y se pierde un tiempo precioso en tratar de cuando se puede tratarla. Creo que las enfermedades poco frecuentes son un abanico demasiado grande. Es imposible agruparlas en algún tipo de especialidad. Creo que hacer una especialidad sería un error. Hay enfermedades pediátricas, de errores del metabolismo por ausencia enzimática, y como tu caso hay otro tipo de enfermedades que las ven otro tipo de pacientes. Hay pacientes de 3 meses y hay pacientes de 80 años. Yo digo un pantallazo. Acá no hay registro de nada, vamos a empezar por ahí, no sé en otros países. Al no haber registro, no hay una prevalente, o las que más o menos pueden llegar a ser comunes, y la gente muere de una enfermedad que es común en el Mediterráneo, y nosotros venimos de precisamente nuestros abuelos italianos, españoles, sí, creo que hace poco, el 29 de febrero fue el Día Internacional de estuvimos ahí luchándola en todos lados. Sí. Creo que el Congreso en sí es un espacio donde podemos hacer cierto grado de difusión. Perfecto. Creo que en el panel va a constar de un invitado americano, esperemos que el coronavirus le permite deseo de corazón venir. Es una persona que Scott se llama, trabajamos juntos en 2 empresas, y él viene especialmente a dar una charla de 1 hora con respecto a enfermedades raras. Hay un investigador, Doreski, de la Fundación Respirar, conoce muchísimo, sobre todo las enfermedades reumatológicas poco frecuentes. Está Jader Baima, que es un experto brasilero que fue director médico de 2 biotecnológicas regionalmente con varios productos. Está Viridiana Bernstein, que es responsable de investigación en Servier. Está Fabiana Scatti, a quien debes seguro conocer, que es la presidenta de FADEPOF. Luciana, y es la presidenta de Más Vida de colitis, de pacientes portadores de colitis ulcerosa y
y enfermedad de Crohn. Nuestra asociación pertenece a FADEPOV. A FADEPOV, sí, tal cual. Soy asesor de la misma. Creo que en ese sentido, conocer, hablar de las patologías va a hacer que sepamos más. Y dentro de ese punto de vista también difundir la investigación clínica como una posibilidad terapéutica. Creo que la investigación en este tipo de casos no es solo para cuando la medicación salga al mercado, sino que hoy les puede brindar algún tipo de contención terapéutica a las patologías que podamos hacer investigación. Y ese es uno de los problemas grandes que tiene estas enfermedades, que para poder hacer un estudio tenemos que comparar una población de pacientes que sea significativa, que tenga la posibilidad estadísticamente de mostrar algún beneficio. Claro, nunca va a obtener un estadístico, o sea, yo te puedo hablar ahora, si no es el momento, de fiebre mediterránea familiar. Mueren subdiagnosticados como murió el 50% de mi familia paterna. Por ese motivo se dice poco frecuente, porque sí, no es fácil de detectarla. A mí me fue tan fácil que digo, ¿cómo no se dieron cuenta los profesionales? Pero lo mío fue algo especial, me tenía que salvar directamente. Entonces, al no haber registro y la gente estar subdiagnosticada, se dice, es una enfermedad que no existe. No existe, sí, existe, no sabemos. Pero no está... Sí, creo que yo estoy contribuyendo en ese sentido a nivel personal, estoy tratando de desarrollar distintos medios electrónicos para favorecer los registros por patología. Creo que hay hoy mucha tecnología que nos puede ayudar a que los pacientes sean más empoderados para registrar en algún tipo de aplicación o en páginas web. A mí me encantaría que se empodere el profesional. Sí, creo que es un trabajo de todos. Sí. Creo que en ese sentido, obviamente, hay muchas formas de tratar de ayudar a resolver la problemática. No soy el único y creo que hay roles de Estado que ninguno de nosotros podemos resolver, pero el registro es fundamental. Estamos trabajando desde algunas asociaciones para generar algún tipo de registro semipúblico, porque hay que proteger los datos personales de las personas y un montón de detalles técnicos, pero la idea es a mitad de año, a principio de año que viene, tener algún tipo de registro en algunas de las patologías. Es imposible abarcar un problema tan grande Totalmente. Todo de golpe, pero eso nos puede ayudar mucho. En este momento, digo, es muy difícil cortarte, pero yo te pido esto. Nunca hago entrar vía telefónica. Pero el martes es el congreso. El martes que viene en este horario vamos a estar hablando de enfermedades raras y desatendidas. Bien. De cómo es mejor hacer esa investigación clínica en el país. Bueno, porque yo te decía, entrás el martes que viene y continuamos la charla, pero lo que vamos a hacer después, yo te lo voy a comentar. Dale. Para post congreso puedas contar lo que pasa. Sería un placer. Te agradezco mucho. Y ya estamos con la doctora Mariana Estrica, que le pido 100.000 disculpas, para hablar de control ginecológico. Bueno, más que nada contar un poco que el control ginecológico se realiza en forma habitual y periódica en todas las mujeres. Esa es la recomendación, que comienza con una consulta médica y que tiene como finalidad promover la salud de la paciente, el bienestar y evitar o prevenir enfermedades, obviamente del sistema genital de la mujer, incluidas las mamas. Comienza con una consulta médica, se asiste al médico ginecólogo, en el cual se hace un interrogatorio, ¿sí? Averiguamos sobre los antecedentes familiares de esa paciente, los antecedentes personales y todos sus antecedentes ginecológicos y obstétricos, y ahí empezamos a ver un poquito más o menos en dónde nos ubicamos para ver cómo seguimos con esa paciente. Realizamos un examen físico en el cual revisamos las mamas, y dependiendo de las condiciones de esa paciente hacemos algunos otros exámenes, por ejemplo el Papa Nicolau y la colposcopía. Este tipo de exámenes son muy importantes, sobre todo para prevenir el cáncer de cuello. ¿Por qué? Porque el cáncer de cuello, antes de ser cáncer de cuello, presenta lesiones preneoplásicas, es decir, en algunos casos puede avisarnos antes. El Papa Nicolau, la finalidad del Papa Nicolau y la colposcopía es encontrar estas lesiones, ¿sí?, que son detectables antes de que esto avance al cáncer de cuello. ¿Y en qué pacientes está indicado? En todas las pacientes que han iniciado sus relaciones sexuales. A partir de los 6 meses o año de haber iniciado sus relaciones sexuales, ya realizamos Papa Nicolau y colposcopía a todas las pacientes en forma periódica. En general son anuales, salvo que por alguna razón se requiera un control previo. Y después
También, dependiendo de la paciente, se piden estudios complementarios, ¿sí? Como en forma básica, que ya todos conocemos, como mencionaba también el doctor, la mamografía, que nos sirve para detectar lesiones mamarias, sobre todo cáncer de mama, ¿sí? Y en forma complementaria la ecografía mamaria. Que estos estudios se realizan entre los 35 y 40 años de una mujer, se realiza una primer mamografía. Y después de los 40 años ya es obligatorio realizar una ecografía y una mamografía en forma anual. Bueno, y en caso de que la paciente tenga antecedentes de cáncer de mama, ahí nos adelantamos un poquito. Antecedentes familiares, perdón, que no lo especifique. En caso de que tenga familiares de primer grado, como ser madre o tías, con cáncer de mama, ahí adelantamos un poco el control y la solicitud de mamografías unos años antes, ¿sí? Para tener, digamos, para encontrarnos, ya estar más previniendo un poco esto, encontrarnos ya con algo más avanzado. Bien, por ejemplo, yo escuché más de una vez que una mamografía no puede detectar algunas veces un cáncer de mama. ¿Eso es cierto? En realidad hay varias formas, o sea, hay cosas que se ven con la mamografía, lesiones que se ven con la mamografía y lesiones que se ven con la ecografía. Y nunca olvidar el examen mamario, el examen físico mamario, que eso lo realiza el ginecólogo en forma anual, y también se recomienda que todas las mujeres realicen un autoexamen palpatorio, ¿sí? Alrededor de una vez por mes, en forma personal, para ver si encuentran algún tipo de nódulos, lesiones, retracciones de la piel, aspectos diferentes de la piel que ellas vayan notando, para ir a hacer una consulta con el médico en ese momento. En realidad lo que recomendamos es que sean postmenstruo, ¿sí? Porque ahí la glándula tiene menos turgencia. ¿Después de la menstruación? Después de la menstruación, exactamente. Y en forma mensual, si es posible. Se dice que bajo el agua y con la mama enjabonada se puede palpar mejor. Claro, el jabón hace que resbalen un poco más las yemas de los dedos, ¿sí? Se realiza en general con 4 dedos en forma circular, desde afuera hacia adentro o desde adentro hacia afuera. En general recomendamos desde afuera hacia adentro. Con movimiento circular. En forma de espiral, claro. Perfecto. Como dibujando una espiral en cada mama con las yemas de los dedos, y ir palpando a ver si sentimos algún nódulo o alguna dureza que nos llame la atención. Actualmente podemos considerar que está más controlado el cáncer de mama o va increyendo. En realidad creo que sí, que está más controlado. Tenemos en el último tiempo como una detección más precoz del cáncer de mama. También estudiamos para las pacientes más jóvenes. Antes quizás demorábamos más el estudio de en edad de la paciente. Entonces, ahora con este aumento del control, se podría decir que sí. Y además con obviamente los avances tecnológicos en farmacología, en tratamientos, la mortalidad por cáncer de mama disminuye. ¿Aproximadamente a qué edad concurren al ginecólogo? Bueno, depende el medio, ¿no? Depende el medio. En el medio en el que yo me encuentro, que es un medio privado, en general las primeras consultas las realizan las chicas jovencitas, niñas que empiezan a tener su menarca, que es su primera menstruación. En general acuden acompañadas con sus madres, con sus mamás, como para ver un poco qué es una consulta ginecológica, ver qué es lo que tienen que controlar, cómo tienen que registrar sus ciclos menstruales, un poquito conocerse a ellas mismas. Y después, a partir del inicio de las relaciones sexuales, ya ahí les tratamos de decir que vengan siempre una vez al año a consultar, y que cada duda que vaya surgiendo la puedan consultar con el ginecólogo para poder acompañarlas en forma más integral. Perfecto, me quedaría horas charlando con vos, pero realmente fuiste más que clara y concisa, y desde ya te debo más tiempo en próximo programa. Por favor, no hay problema, lo único, no estoy embarazada. Es lo único que quiero que quede para mi marido. Tengo una hijita de 4 años y otra de 4 meses. ¿Tu esposo te está escuchando? No. Sí. Ah, bueno, que se quede. Un beso grande a mi marido y a mis hijas, sí. Bueno, espero que yo no te haya adelantado a nada mentalmente. No, por favor, no. Perfecto. Es lindo empezar el programa con algo triste como de pronto es la preocupación por el coronavirus, y terminar así, ¿no es cierto?, con una sonrisa, como tenemos que estar siempre, porque eso también es una protección para muchas cosas, el ser feliz, estar contento y decir, a mí no me va a pasar, pero tomar los recaudos, tanto ginecológicos como dermatológicos, como de limpieza,
como de limpieza cerebral también, ¿no es cierto? De tirar las preocupaciones y si el que tiene la posibilidad de veranear, de descansar, bueno, cuando venimos con todo ese ímpetu, voy a hacer todo lo contrario, bueno, aunque sea la mitad que se haga para que es cuerpo sano en mente sana, ¿no? Mente sana en cuerpo sano. Perfecto. Muchísimas gracias, señores profesionales. Desde ya los voy a invitar para un próximo programa. Y con respecto a la audiencia, recuerden, los espero el próximo martes en este mismo horario. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.